Mi esposa y yo tenemos ya algunos años, y digo algunos años, pero tal vez unos 5 años en los cuales hemos estado transicionando en nuestra vida y matrimonio a esta etapa que se le conoce como la etapa de la edad media, que tiene que ver con que no estamos ni muy allá, ni muy allá, ni muy acá. No somos jovencitos de 22 años, esos años ya quedaron atrás, pero tampoco estamos en la tercera edad todavía. Estamos en esa etapa en la cual lo que ha sucedido en nuestro hogar es que ha empezado un éxodo. Un éxodo porque tenemos la bendición de tener 3 hijos y estamos viendo a nuestros hijos gradualmente salir de casa. Y en medio de todo ello es que en los últimos 8 años aproximadamente, hemos, por causa de nuestras 2 hijas que han sido parte de las bandas que marchan en las escuelas y los partidos de fútbol americano, hemos conocido un montón de estadios de fútbol americano, hemos ido a muchas ciudades, hemos estado, y todo esto es a la intemperie, así es que nos ha tocado con frío, con calor, con lluvia, de todo tipo de experiencia correteando a estas muchachas a través de su peregrinar en lo que fue la secundaria y la preparatoria. Esos años ya pasaron. Este viernes pasado, Josué, nuestro hijo menor, jugó su último partido de básquetbol en high school. Así es que estamos en esa etapa en la cual estamos celebrando, pero estamos tristes, pero nos da gusto y luego a veces nos ponemos así medio melancólicos. Menciono todo esto con respecto a nuestros hijos porque ha sido un privilegio procesar todo esto, porque en cuestión de nuestra relación con ellos, can you guys skip skip the pictures and just go to the next one on my sermon? Esta es la realidad de que nosotros lo hicimos. Can you put it on the back screen as well, brother? Esta es la realidad de que nosotros fuimos a los partidos. Este último del viernes fue en Zapata, que es casi llegando a Laredo. Entonces ahí veníamos ya tarde de regreso. No es porque teníamos que ir, pero es porque pudimos ir. Porque es la cuestión de la familia, ¿no es cierto? En familia no es que tenemos que ir, pero es que hemos podido ir. Ha sido un privilegio, ha sido una bendición ver a estos niños crecer. Quiero que esta mañana traduzcamos la experiencia de las buenas noticias, de las buenas nuevas del Evangelio de esa manera. Si es verdad que toda rodilla eventualmente se va a doblar, si es verdad que eventualmente toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor, si esto es verdad, entonces eso implica que la relación con Dios siempre va a existir del hombre para con Dios, ya sea ahora, en este momento que tenemos la oportunidad de simplemente el que podemos doblegarnos ante Él, pero si no, eventualmente en el día final todos van a tener que doblegarse ante Él. Entonces, el Evangelio lo que hace y lo que vamos a hacer los próximos domingos, conforme recibimos visitantes y vemos gente por todos lados, es simplemente que esto es algo que creo que sucede en todos nosotros, que todos iniciamos una relación con Dios entendiendo que podemos hacerlo. Pero eventualmente por las circunstancias de la vida, por X razones, ustedes pueden mencionarme muchas cosas, eventualmente lo hacemos como una obligación. El día de ayer hubo una boda aquí en la iglesia y yo recuerdo y tengo esto bien presente que en las bodas típicamente lo que sucede es que la pareja camina a través del pasillo con su vestido y todos muy elegantes y las sonrisas porque caminan con un montón de sueños, de anhelos, con esa visión de la vida que van a construir porque pueden. Pero algo sucede que es por inercia, que sucede, yo no digo que queremos que suceda, pero simplemente sucede que en el momento en el cual nos ponemos el anillo y decimos, sí lo prometo, y en la enfermedad y en la salud y todo eso, y empezamos a caminar por el pasillo, pero de regreso y de salida, todo lo que fueron sueños se convierten en expectativas. Todo lo que soñamos juntos ahora lo demandamos y decimos, es que tú dijiste, es que tú prometiste, es que tu mamá, es que... Entonces, algo sucede en la relación con Cristo de la misma manera, yo estoy convencido. Que iniciamos una relación con Cristo en la cual sí entendemos que somos investidos por su Espíritu y podemos responder al Evangelio, pero a través de los años, eventualmente, trágicamente, empezamos a verlo como una obligación. Entonces ya no es tanto de que puedo leer la Biblia, ahora tengo que leer la Biblia. Ya no es tanto de que puedo ir a la iglesia, ahora tengo que ir a la iglesia. Entonces, en la palabra de Dios lo que vamos a encontrar es que encontramos a un Dios que en medio de rebeldía, en medio de una situación caótica de su propia gente, el pueblo de Dios, Dios no responde como diciendo tengo que bendecir a mi pueblo. Dios dice yo puedo bendecir a mi pueblo. Es obvio que la expresión más grande de esto es Cristo,
Porque la bendición más grande que Dios nos ha dado no es el mejoramiento de nosotros, no es la salvación de nuestra alma, lo cual eso es extremadamente importante, pero la bendición más grande de parte de Dios es Dios. Porque Dios se da a sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, regresando a la analogía del matrimonio, la bendición más grande no es estar casado o dejar de ser soltero. La bendición más grande es que el matrimonio es el vehículo a la persona que elegimos para estar casados. Porque lo importante es la persona. Entonces, en la relación de Dios con su pueblo, en el contexto de Ezequiel, que no es un buen contexto, no es un buen tiempo para ser parte de la iglesia o del pueblo de Dios, porque la característica de este tiempo para el pueblo de Dios es mala. Es mala porque están en exilio, y exilio significa tráfico humano, significa kidnapping, que sería que secuestros. El tiempo de exilio es desolación. El tiempo de exilio es un tiempo en el cual no es bueno ser parte de la familia de Dios, en el sentido de que Israel se ha causado dolor a sí mismo. Israel pidió que le pasara esto a sí mismo. Y en medio de todo eso, la relación con Dios es tal que como padre, que espero que esto sea un principio que aprendamos o como esposos, es de hacer, o es de buscar la manera de hacer a la persona responsable por sus acciones. Porque yo estoy convencido, en la relación matrimonial muchas veces el problema no es cuando hay abuso, no es tanto de que hay problemas en el matrimonio, lo cual no es bueno que haya, pero el problema es cuando hay abuso, cuando hay problemas y empezamos a cubrirnos unos a otros. Justificamos las actitudes de ella o de él. En la relación con los hijos es exactamente lo mismo. Empezamos a justificar por qué el hijo es así, por qué la hija, por qué los nietos hacen esto. Lo justificamos, lo autoprocesamos en la mente y eventualmente nos mentimos a nosotros mismos. Ese no es Dios. Cuando Dios ve la rebeldía de su pueblo en el libro de Ezequiel, Dios va a usar naciones paganas, naciones que no temían a Dios. Dios las usa como instrumentos para disciplinar a su pueblo. En ese contexto, lo que estamos viendo y lo que vemos a través de la historia es que Dios va a ser el Dios que en cuestión de bendición, en cuestión de cumplir sus promesas, no es tanto que Él tiene que hacerlo, pero es algo que Dios puede hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Y aquí es donde empieza la conversación, porque en cuestión de encontrarnos con Dios y en cuestión de compartir el evangelio con alguien más, hablarle a otra persona, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea donde sea, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que reconocer que la manera en que Dios lo hace, cómo Dios restaura su reino o restaura a su gente en medio de la desolación, es que Dios se echa a la tarea Él mismo a crear en ellos un arrepentimiento. En la Biblia, arrepentimiento es más que simplemente remordimiento, más que simplemente sentirme culpable o tal vez en un momento dado sentir un poco de luto por lo que hice. Arrepentimiento en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es literalmente el cambiar la manera en que sentimos, cómo siente el corazón, las emociones, lo que sentimos. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento implica un cambio de cómo pensamos. Entonces, una persona arrepentida es alguien que piensa diferente y que siente diferente. A raíz de ello, lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel en un tiempo en el cual la situación no está cambiando y no se ve que va a cambiar, en medio de su desolación va a crear el arrepentimiento en ellos. La otra cosa que va a hacer Dios es que va a proveer en ellos lo que Dios demandaba desde un principio, que hubiese justicia, porque ustedes lo han escuchado de mí anteriormente. Una persona arrepentida es lo que típicamente, si lo podemos conectar con Cristo, esto es lo que nos lleva a un Viernes Santo. El viernes, cuando Cristo está en la cruz y derrama su sangre inocente, es que nos da la oportunidad de que a través de ese sacrificio perfecto de Cristo, el hombre, nosotros tenemos oportunidad de arrepentirnos y poner nuestro pecado en Cristo. Eso es necesario, pero esto nunca es suficiente, porque hemos dicho que gente inocente no entra al cielo. A raíz de ese viernes, lo que produce o lo que crea es un sentir de arrepentimiento, perdón, es necesario. Pero el domingo, en Cristo Jesús, ¿qué encontramos? Así como le transferimos nuestra maldad, nuestra desobediencia a Cristo el viernes, el domingo Él me transfiere, Él me acredita ahora su vida perfecta de 33 años y la pone en mí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que esta obra, que es obvio que en Ezequiel todavía no está Cristo, pero es el mismo Dios haciendo la misma obra. Entonces, ustedes leen Ezequiel capítulo 36, que es donde estamos, se van a dar cuenta que Dios está haciendo esto. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Esto es lo que estoy diciendo. Ahorita busquen el pasaje. Esto es lo que estoy diciendo. Que tanto
el arrepentimiento de una persona, cuando alguien se arrepiente y a alguien que empieza a caminar bajo el estilo de vida de Cristo, ambas experiencias no son el producto de alguien que pasó por el valle de sombra y de muerte simplemente. Esto no es el producto de alguien que finalmente tocó fondo y en su desesperación clamó al Señor. Eso no es la Biblia. Sí, la palabra de Dios dice que esto es el producto de la obra exclusiva del Espíritu Santo. Lo que nosotros hacemos es que respondemos a esta obra. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Y esto lo voy a decir a través de la semana de Soccer Camp y lo voy a decir el resto de mi vida. Para cuando una persona dice sí al Evangelio y le dice sí a Cristo, cuando tú le dijiste, y espero que este día le digas sí a Cristo, si no le has dicho sí a Cristo, pero cuando típicamente decimos cuando aceptas a Cristo, para cuando la persona dice sí, la persona ya ha sido salva. El sí no produce la salvación, el sí confirma la salvación. ¿Por qué? Porque si damos margen a que yo contribuí a mi salvación, entonces no es salvación. Entonces es simplemente el mejoramiento de condiciones, es simplemente el modificar mi conducta y es en un momento dado el que en un momento dado cambien mis circunstancias. Yo no tengo nada, no estoy en contra de que las circunstancias cambien, que la persona mejore, que la persona sane, que tenga trabajo, que el matrimonio, nada de eso, pero esa no es la salvación, es el producto de la salvación. Es lo que produce ser salvo. Y en el caso de Israel, que era el pueblo de Dios, que se les había dado un pacto, escuchen esto, se les dio un pacto no porque ellos calificaban para ser receptores de un pacto. Se les dio un pacto simplemente porque Dios en su soberanía, Dios en su manera de Él ver las cosas, Dios vio a este grupo de personas que no eran una nación, que eran simplemente un grupo de personas, e inclusive si quieren más específicos, en el libro de Éxodo eran un grupo ¿de qué? De esclavos. Era un montón de gente que todo lo que sabían era esclavitud, tráfico humano, abuso, opresión. Y en medio de ellos, cuando Dios los ve, Dios les da su ley no porque tiene que darle su ley. Dios les da su ley porque puede darle su ley. ¿Qué es el punto? De aquí el punto es la generosidad, la gracia, la misericordia de Dios. En este contexto, la pregunta ahora tenemos que ver, porque si vamos a recibir, si somos parte de una generación que en un momento dado esto se ha malinterpretado, y es obvio que esto no vemos la necesidad de ello, porque lo opuesto a justicia no es injusticia. Lo opuesto a justicia es simplemente lo que hemos dicho en inglés, es lo que llamamos el moralistic therapeutic deism, que es el deísmo terapeuta, en el cual tiene que ver con pura moralidad. Es en el caso en el cual Dios no manda a nadie al infierno, yo no necesito ser salvo, lo que necesito nada más es alguien que me oriente un poquito porque por naturaleza soy bueno. Si ese no es el Evangelio. Y yo estoy convencido que es típicamente como la gente, como venimos a buscar a Dios. Típicamente venimos diciéndole a Dios o sacando yo mi charola de las cosas que yo he hecho. Las cosas como fui educado, como mis papás me enseñaron, lo mucho que sé de Biblia, lo sacamos y todo eso, ustedes ya sabemos que eso sería el impedimento número 1 para encontrarse con Dios. Porque el prerequisito para encontrarme con Dios es entender de que en el caso del arrepentimiento es porque somos literalmente enemigos de Dios, y en el caso de la justicia es que hemos cometido traición cósmica. De que no es accidental, de que no fue una etapa, de que no fue un desliz en la vida. Es literalmente algo premeditado con propósito. ¿Cómo lo hace esto el Señor? Lo hace de esta manera. Versículo 22 del capítulo 36, rápidamente. Es por eso, ese es en inglés el therefore, es por eso que dice, adviértele al pueblo de Israel, está hablando Dios a Ezequiel, adviérteles, ¿qué cosa? Que yo soy, o quien está hablando es el Señor, ¿quién es? Es el Todopoderoso. Y esto es importante porque acuérdense que esto lo está hablando Ezequiel en medio de la desolación, en medio del desempleo, en medio de estar pasando un divorcio, en medio del cáncer. En otras palabras, esto suena mucho mejor si lo estás leyendo o recibiendo después de que Dios te dio el famoso breakthrough, cuando Dios respondió a la oración. No, ese es en medio de la calamidad. Ese es en medio de la desolación, en medio donde no hay esperanza. Eso es lo que es donde está hablando. Y dice, yo sigo siendo el Dios omnipotente, el cual, observen lo que dice, yo voy a actuar, pero no lo voy a hacer por ustedes. Yo argumentaría que voy a actuar aún por lo que son ustedes, porque no han cambiado.
y porque no pueden cambiar. Y dice, yo voy a actuar sino por causa de mí mismo. Es por mi santo nombre. De tal manera que dice que ustedes han profanado ese nombre, ese santo nombre, ¿entre quién? En otras palabras, ese es el punto, El hecho de que ustedes han profanado mi nombre, y esto es extremadamente importante, el hecho de que ustedes han profanado mi nombre, han vituperado, han maldecido mi nombre, el hecho de que ustedes han vivido como si no hubiera Dios, eso no implica que han perdido su salvación. Y menciono esto porque acuérdense que la salvación no depende de la conducta del hombre. La salvación produce una nueva conducta en el hombre. No es lo que le lleva a la salvación. Y menciono todo esto porque observen que está hablando de cómo han profanado entre las naciones, porque la razón en la cual ustedes como pueblo de Israel, o sea, siguen siendo mi pueblo, ¿sí? Cuando yo los hice mi pueblo, que no eran pueblo, cuando yo los llamé a mí, cuando no tenía que llamarlos a mí, era para que ustedes llevaran mi fama, mi nombre, mi esencia, ¿a dónde? ¿Y qué es lo que hicieron? Esto es lo que hicieron. Fueron a las naciones. Pero cuando fueron a las naciones, adoptaron las prácticas de las naciones. Cuando fueron a las naciones, se casaron con las hijas de los hombres que les dije que no se casaran. Cuando fueron a las naciones, agarraron mi monoteísmo, agarraron mi esencia, agarraron mi omnipotencia y literalmente me hicieron una fusión en creencias. Ahora, déjenme preguntarles, ¿no es nuestra historia hoy en día? ¿No es nuestra cultura? Escuche, ¿no son nuestras iglesias eso hoy en día? Esa es la realidad que estamos viendo. Por eso este mensaje tiene que ser predicado, donde dice él, lo que estoy por hacer, porque voy a actuar, no es tanto porque tengo que actuar, es porque puedo actuar, porque soy el Señor omnipotente. ¿Qué es lo que está diciendo? Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones por ustedes, porque a ustedes les entregué mi nombre, a ustedes les entregué mi ley y la profanaron, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, dice, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo cual dice, lo afirma el Señor omnipotente. Cuando habla acerca de esta santidad que va a dar a conocer, no sé si recuerdan esto, que se lo he mencionado, pero en cuestión de la santidad de Dios, del carácter de Dios, de la justicia de Dios, para que la justicia de Dios o la santidad de Dios, la palabra santo significa ser apartado para, ¿sí? La persona o el objeto o algo es apartado para algo específicamente. Y hemos dicho que este concepto de ser apartado para, primero incluye apartado de, antes de ser apartado para. Entonces, esto implica que otra vez, ese viernes en la noche, Cristo fue apartado de Dios. Y Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? El viernes era necesario que Cristo fuera separado de su Padre para que el domingo el mismo Cristo fuera apartado para el Padre. Entonces, toda persona que salva entiende que la salvación no es simplemente ser apartado para Dios. Tiene que haber primero una separación ¿de quién? De Dios, porque si no, voy a decir una vez más, si no, lo que va a suceder es que vamos a pensar que el cristianismo es simplemente mejorar, cambiar, llevar a cabo un proceso de crecimiento en la conducta. Nada malo con crecer con la conducta, pero escuchen lo que estoy diciendo. Gente moral, gente con muy buena reputación, gente con muy buenas intenciones, literalmente va a terminar sus días en el infierno, a menos que el Dios de la Biblia opere una transformación en ellos. Esto implica esto, que los voy a sacar de entre las naciones porque están exiliados, están expatriados, ¿sí? Los voy a sacar de ahí y dice, los reuniré de entre todos los pueblos. ¿Y qué voy a hacer con ustedes? Los voy a regresar a su propia tierra. Esto que está describiendo es aquello que dice donde yo los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas y los voy a limpiar de idolatría. Eso es todo lo que quiero que nos llevemos esta mañana, porque ya no, el tiempo se nos está acabando, pero quiero que escuchen esto claramente. Observen que Dios está por obrar, Dios está por hacer algo, de lo cual esto está profetizado y está hablando Ezequiel de cosas que están por venir. En mi mente no puedo dejar de pensar en el Pentecostés. Hechos capítulo 2, estoy pensando en esa era post-exílica, que es donde está el libro de Nehemías, el libro de Esdras, es donde encontramos profetas como Habacuc, como Miqueas, ¿quién más? Malaquías. Ese periodo después del exilio, porque eventualmente estos reyes, estas naciones dan permiso que los judíos regresen, sobre todo a través del caudillo Nehemías, que viene a restaurar los muros de Jerusalén. Entonces,
hasta cierta manera está profetizando eso, pero escuchen lo que estoy diciendo. Todo esto es importante y oramos para que esto suceda en la vida de nosotros, de nuestros hijos, pero el punto de la historia no es que en nuestros hogares las relaciones cambien. El punto de la historia no es que estas elecciones que están por suceder sean elecciones donde el país se unifique. El punto de la historia no es que ahora a través del soccer camp, sí, como iglesia trabajemos. Eso es importante y ojalá lo hagamos. El punto de la historia no es que el matrimonio realmente experimente Cristo. El punto de la historia no son las relaciones, es una relación. Es una sola relación y es la relación con nuestro Padre Celestial. ¿Sí ven lo que está sucediendo? Porque si no tenemos cuidado, leemos estos versículos pensando que la promesa es que ya no va a haber problemas, ya no va a haber traición, ya no va a haber rebeldía en la casa, y que ahora sí con este nuevo presidente, y empezamos a sacar un montón de conclusiones de lo que creemos que las relaciones del ser humano deben de ser, la cual yo no creo que Dios se anteponga a ello, pero Dios solamente está prometiendo que en medio de la desolación, en medio de el tráfico humano, en medio de todo lo que está pasando en la vida del pueblo de Dios, lo que Él promete hacer es restaurar la relación conmigo, dice el Señor. Es todo lo que Él promete. Ya lo demás, sí, es algo que va a ser el producto de ello. La pregunta es cómo lo va a hacer. De esa manera lo va a hacer. Observen, esta es la manera que lo va a hacer. La manera en que voy a restaurar mi relación con ustedes, la voy a hacer a través de darles a ustedes, ¿qué cosa? ¿Mejores matrimonios? ¿Mejores naciones? ¿Mejores pueblos? ¿Mejores líderes? No, todo lo que les voy a dar es un nuevo corazón. Les voy a dar algo de lo cual en mi mente yo me regreso al libro de Génesis, porque en Génesis te encuentras a este hombre llamado Adán que empieza una tarea que le da el Señor y dice, ok, tienes que nombrar al señor elefante, señora elefante, al señor gacela, a la señora gacela, al señor ardilla. Entonces Adán está nombrando los animales de uno por uno y al parecer como que le cae el 20 que él está, cuando el último selfie que se tomó fue selfie porque nadie se lo podía tomar, porque no tenía nadie que le tomara una foto. Entonces Adán eventualmente, ¿qué es lo que hace? Se toma una nap y cuando despierta, ¿a qué despierta Adán? Despierta a encontrarse con el regalo de Dios, que es su ayuda idónea, que es el punto de que Eva no fue el producto de un Adán que dijo, señor y señora elefante, señor y señora leona, a mí me falta alguien, Señor, estoy solo, por favor, provéeme a alguien. No, ese no fue Adán. Dios proveyó a Adán lo que él no sabía que necesitaba. Ese es mi punto. Una vez más, Dios proveyó a Adán lo que él no sabía que Adán necesitaba. Entonces, cuando hablamos de que Dios le dice, voy a darles un nuevo corazón, si yo soy parte de la audiencia de Ezequiel, yo estoy diciendo, hey, no estoy en contra del nuevo corazón, pero sería muy bueno si nos saca de esclavitud. Yo no estoy nada en contra de un espíritu nuevo que nos va a dar, pero sería muy bueno si cambia la situación en el hogar, porque la situación está caótica. ¿Sí ven lo que está sucediendo? En otras palabras, Dios no es sirviente cósmico. Hemos dicho anteriormente eso, ¿verdad? Dios no está aquí para ver qué se nos antoja o qué nos está pasando. Isaías nos dice en su profecía que los pensamientos de Dios son diferentes a los de nuestros, y los caminos de Dios son diferentes a nuestros. En otras palabras, lo que está haciendo el Señor está proveyendo lo que el hombre no sabe que necesita. Una vez más, el hombre sin Cristo no sabe que le hace falta a Cristo. Una vez más, no nos desesperemos cuando un hijo, un nieto, una esposa, un tío no responden al evangelio. No pueden responder al evangelio a menos que el Señor Todopoderoso disponga a poner en ellos, ¿qué cosa? Un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces, la salvación del hombre es simplemente y tenemos el derecho a hacer eso, de intervenir y pedir, Señor, dale a la persona un nuevo corazón y un nuevo espíritu. De tal manera que dice él, eso implica que les voy a quitar ese corazón de piedra, el cual ahora tienen, y les voy a poner un corazón de carne. El punto de esto es que simplemente lo primero que leímos es la justicia de Dios, todo lo que Dios ha hecho, que están entre las naciones, y los voy a traer, y ya que han sido disciplinados. La misericordia de Dios es la generosidad, es la generosidad de que este nuevo corazón eventualmente nació en un pesebre. ¿No? Porque no es el mejoramiento de nuestro corazón, es un nuevo corazón. Entonces,
Estamos hablando de esa transacción legal que hemos hablado, en la cual es el corazón de un judío llamado Cristo y es el espíritu de un judío llamado Cristo. Entonces, cuando hablamos acerca de la generosidad, sí, la generosidad de Dios no es que iba a sacar a su pueblo de esclavitud, lo cual lo hizo. La generación no era que los iba a llevar de regreso a la tierra que le pertenecía, lo cual lo hizo. Vean tantito, la generosidad de Dios es que eventualmente Dios se da a sí mismo. Lo hermoso de una boda no es que dejamos de ser solteros y no es que legalmente nos unimos a alguien más. ¿Saben qué es lo hermoso de una boda? Es la persona a la cual nos unimos. Porque el matrimonio simplemente es el vehículo hacia la persona. Es lo mismo que está pasando aquí. La generosidad de Dios no es que el pueblo va a ser restaurado, lo cual va a ser, no es tanto de que iban a venir profetas, lo cual van a venir. El punto es que eventualmente la ley que Dios les dio, la ley se hizo carne, ¿no es cierto? La ley de Dios se manifestó, la ley de Dios se cumplió a través de Él mismo, de tal manera que, una vez más, la misericordia de Dios no es simplemente lo que Dios nos da, y es importante lo que Dios nos da, pero la misericordia de Dios también incluye la habilidad de recibir lo que Dios nos da. El ser humano no tiene la habilidad de recibir la presencia de Dios, la gracia de Dios, la generosidad de Dios, a menos que Dios le dé la habilidad de recibirla. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es lo que hizo? Que en su generosidad se dio a sí mismo. Véanme tantito. Para el hombre reconocer eso, la razón que nuestra familia, nuestros hijos, la comunidad no puede ver la necesidad de ello es porque no tienen la habilidad dada por Dios de reconocerlo. De tal manera que ese nuevo corazón es el intelecto, el nuevo espíritu es la vida. Ese intelecto, esa vida, ¿de quién es? De un judío llamado Cristo. Por lo tanto, esto produce ¿qué cosa? No el mejoramiento del pacto que violaron. Sí, porque están en cautividad por violar el pacto. Esto simplemente es un nuevo pacto, el cual es un nuevo pacto que está basado en una relación condicional. ¿Cuál es la condición? La condición es que dejemos de pensar que cuando se trata de Dios es porque tenemos que buscar a Dios. Cuando se trata de santidad no es que tenemos, es que ahora la predisposición, la inclinación del corazón ha cambiado. Porque es un nuevo corazón, ahora es un nuevo espíritu. En mí existe algo nunca antes, donde ahora no es tanto de que tengo que hacer las cosas, ahora puedo. Antes tenía que perdonar, porque era lo correcto, y si no mi esposa me iba a divorciar. Ahora no es que tenga que perdonar, ahora es que puedo perdonar. Antes es que tenía que diezmar, porque pues estaba en una iglesia o estaba en un contexto donde si no das, Dios te castiga, y si no diezmas, no. Ahora, en cuestión de las finanzas, no es tanto que tenga que diezmar. Ahora es que puedo administrar el 90% que el Señor me ha confiado y expandir la gloria de Cristo a través de mis decisiones que hago todos los días en cuestión de finanzas. Esa es la misericordia de Dios. Esta relación condicional para nosotros es que voy a infundir en ustedes, ¿qué cosa? No es solamente un espíritu, pero es mi espíritu. Y haré que sigan mis preceptos. Ese espíritu les va a dar la habilidad de obedecer, la habilidad de seguir los preceptos. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes van a llegar a ser ¿qué cosa? Entonces en este caso es que la obediencia, ¿sí?, a la ley y el seguir los preceptos no es la meta. Eso es el vehículo hacia la meta. ¿Qué es la meta? Ser el pueblo de Dios y que Dios sea nuestro Dios. ¿Sí ven lo que está pasando? Entonces, en el hogar, obediencia de mis hijos para con nosotros como padres no es la meta. Hay que hacerlo como quiera, hay que obedecer, pero la obediencia no te hace mi hijo. Pero porque eres mi hijo es que tienes que obedecer. Obedeces no porque tienes, obedeces porque puedes, porque hemos valorado que la importancia de esa relación, de tal manera que dice el versículo 29, los voy a librar de todas sus impurezas, haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que vuelvan a sufrir, en inglés es la palabra famine, que haya sequía, que tengan hambre, nunca más, porque vienen de desolación, ¿no es cierto? Estoy por prosperarles, estoy por hacer algo nunca antes visto, de tal manera que voy a multiplicar el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones el oprobio que han pasado anteriormente. Solamente quiero concluir con esto y oro con ustedes, pero observen cómo el Señor está hablando de la descripción de la condición. Las buenas nuevas del Evangelio inician con malas nuevas.
Ustedes se prostituyeron, ustedes son idólatras, al principio dice. Y la verdad es que Ezequiel no tenía que recordarles, ellos estaban en una situación bien caótica. Y empieza el proceso de la gracia de Dios, donde Él se da a sí mismo. Y ahora les da un nuevo corazón y les da un nuevo espíritu. Y cuando produce esa transformación del corazón, viene toda la descripción de cómo les va a prosperar. Venme tantito. No estamos en contra de la prosperidad. Estamos en contra de cambiar la definición de la prosperidad, de tal manera que eventualmente cometamos el error a empezar a idolatrar el regalo o la bendición en lugar del Dios que bendice. ¿Qué estoy diciendo? Que prosperidad, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es simplemente el tener los recursos para hacer la voluntad de Dios. Pues una vez más, prosperidad es simplemente tener los recursos. Todo lo que Él listó son recursos. Voy a prosperarles, voy a darles los viñedos, va a haber prosperidad. Pero esa prosperidad es exactamente lo que hice con Abraham al principio. Cuando escogí a Abraham, no lo escogí porque era Abraham. Escogí a Abraham para escoger a una familia que no era la mejor familia. Escogí esa familia para escoger a una nación que eran esclavos. Pero escogí esa nación porque de ahí vendría, ¿quién vendría? La simiente. Vendría el Salvador del mundo. Y cuando el Señor escoge esta línea, esta familia, este grupo, lo escoge para escoger a otros. Cuando pensamos en prosperidad, cuando pensamos en algo como el soccer camp, cuando pensamos en las bendiciones que tenemos como familia, como iglesia, como personas, escuchen lo que estoy diciendo, no es porque Dios simplemente quiere bendecirnos, y Él quiere bendecirnos, pero la razón, ese es el punto, que Dios no bendice a sus hijos, Dios bendice al mundo a través de la bendición de los hijos. Dios bendice al mundo a través de bendecir a los hijos. Así es que todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sean hijos, sean nietos, sea salud, lo que sea, recursos, es con el propósito de bendecir a las naciones. No porque tenemos, pero es porque podemos.